Hola, yo soy la doctora Marisela Navarro, médico cirujano egresada de la Universidad de Carabobo y promotora de lactancia materna certificada por la UNICEF. Hoy vamos a hablarle sobre el manejo multidisciplinario del parto humanizado. La Organización Mundial de la Salud ha formulado un cierto número de recomendaciones, partiendo del principio de que toda mujer tiene el derecho fundamental de beneficiarse de los cuidados prenatales adecuados, de que la mujer tiene un rol esencial a jugar en todo lo que concierne a estos cuidados, siendo un miembro activo que participe de su planificación, prestación y evaluación correspondiente, entre las cuales mencionaremos la importancia de una buena educación prenatal y planificación prenatal. Las clases prenatales se imparten conocimientos básicos acerca del derecho materno a la información, características de un nacimiento armónico. Se hacen charlas y rondas de preguntas y respuestas mediadas por expertos. Se le da armas para la defensa de la educación femenina y del empoderamiento femenino. Clases de autoconocimiento femenino, autogestoría de la salud, orientación sobre la atención del binomio mamá-bebé y de la tríada papá-mamá-bebé. Además, se capacita a las mamás y a sus parejas con ejercicios de calentamiento, relajación, tonificación del área perineal, técnicas de respiración, técnicas de masaje y alivio del dolor. Las clases de educación prenatal son impartidas por una educadora prenatal o dula. Estas clases se dan en un salón adecuado, ventilado, cómodo, con equipo de video, colchonetas, cojines, pelotas. Se aprovechan también las áreas libres de la comunidad como piscinas, parques, casa de la cultura y otros. La estructura de una clase para una gestante comprende los siguientes temas: nacimiento armónico, cambios fisiológicos, físicos y emocionales en la mujer embarazada, desarrollo embrionario y fetal, lactancia materna, nutrición y opciones de parto y, por supuesto, la multidimensionalidad del ser humano, cuerpo, mente, espíritu y emociones. Entonces, ¿qué es una dula y cuál es su rol durante el trabajo de parto? Las dulas son en su mayoría mujeres y madres capacitadas que acompañan a otras mujeres en su camino a la maternidad, dando apoyo tanto físico como emocional durante el embarazo, el parto y el puerperio. Durante el trabajo de parto se encargan de acompañar, apoyar, proteger, respetar a la mujer y a su bebé que nace. Ayudan a incorporar al esposo en ese momento sagrado, a fortalecer la tríada. Ayudan también con el manejo del dolor mediante masajes, aromaterapia, musicoterapia y técnicas de respiración. También son muy importantes en el puerperio inmediato, ya que supervisan que este vínculo materno-filial se dé como debe ser, siendo consejeras también en materia de lactancia materna y otros. Entonces, ¿por qué es importante la preparación prenatal y el acompañamiento del parto? Esta educación prenatal es muy importante, ya que según investigaciones sobre resiliencia se ha determinado que al integrar la etapa prenatal e inclusive preconcepcional y perinatal con la educación de los primeros años de vida, se asegura que los niños cuenten con cuidados de calidad, buenas oportunidades para aprender, que reciban una nutrición adecuada y apoyos comunitarios a su familia, lo que va a facilitar el desarrollo de habilidades sociales, cognitivas y de autorregulación en ese niño. Además, el acompañamiento durante el parto se ha demostrado que como presencia continua de una persona de apoyo en ese trabajo de parto se reduce el tiempo del mismo, se reduce la necesidad de cesárea, de partos instrumentales, de recibir medicamentos para el dolor y en el recién nacido disminuye la probabilidad de tener puntuaciones de Apgar menores a 7 en los primeros 5 minutos de vida. Ahora pasemos a la labor del médico. La labor de supervisión, no medicalización y reducción de intervenciones corresponde al médico. Por lo tanto, él decidirá el ingreso para la atención de un parto mínimamente invasivo en embarazadas que estén en la fase latente del parto, con un bajo o medio riesgo obstétrico. Siempre se le permitirá un acompañante. Posteriormente, procederemos a la realización de la anamnesis con atención en los antecedentes obstétricos, factores de riesgo para macrosomía, factores de riesgo de hemorragia puerperal y otras condiciones médicas que hagan desaconsejable su ingreso. Asimismo, valoraremos las ecografías realizadas, se le hará una exploración vaginal y comprobación del latido cardíaco fetal. Durante el trabajo de parto, la Organización Mundial de la Salud recomienda que se debe tomar procedimientos de rutina, solamente toma de temperatura, presión arterial y venoclisis preventiva. No recomienda el rasurado genital ni la aplicación de enemas. Con respecto a la nutrición, se sabe que un parto requiere enorme cantidad de energía y como la duración no puede ser prevista, las fuentes de energía deben garantizarse al igual que la hidratación.
La Organización Mundial de la Salud no recomienda la aplicación de soluciones glucosadas vía endovenosa, ya que aumentan los niveles de glucosa media, insulina materna y la glicemia fetal, insulina y lactatos fetales, disminuyendo a su vez el pH de la arteria umbilical. Por lo tanto, se le debe permitir a la madre la ingesta moderada de líquidos como bebidas isotónicas, agua, infusiones o jugos durante el proceso de dilatación. Posteriormente, cada 4 horas se hace un monitoreo de la frecuencia cardíaca fetal por auscultación intermitente con PINART. No está recomendado utilizar monitores electrónicos. Se debe registrar la dinámica uterina y evaluar el líquido amniótico al romperse las membranas espontáneamente. La Organización Mundial de la Salud no recomienda realizar amniorexis artificial. Tampoco se colocarán bombas de oxitóxicos, excepto en el caso que la dilatación cervical se prolongue menos de 2 centímetros de dilatación en 4 horas y solamente en el caso de que las membranas se encuentren ya rotas. Durante el parto y el expulsivo se debe mantener una actitud expectante, esperando que la mujer sienta ganas de pujar. Se puede esperar de 10 a 20 minutos luego de la dilatación completa o hasta que el vértex de la cabeza sea visible en el introito vaginal. En ese momento deberían iniciar los punjos espontáneos. No es necesario trasladar a la madre, ya que el parto puede ser atendido en la sala preparto o habitación. No se debe iniciar la fase activa si la mujer no siente el deseo de pujar, ya que esto aumenta la incidencia de parto instrumental. La mamá puede además hacer pujos libres cuando lo necesite. Normalmente son 3 o 4 pujos espontáneos que duran de 4 a 6 minutos de duración con cada contracción. Son expiratorios cortos y con la glotis y boca abierta. No se debe instar el pujo sostenido de 10 a 30 segundos, ya que puede alterar la frecuencia cardíaca fetal, causar una compresión excesiva de la arteria aorta y una consecuente disminución del flujo sanguíneo uterino y del pH medio de la arteria umbilical, lo que va a aumentar las probabilidades de nacimientos con índices de Apgar menores a 7. Posterior a la dilatación completa, se estila esperar de 30 a 45 minutos hasta la salida de la cabeza, pero estudios recientes han comprobado que la prolongación de este periodo del parto hasta de 180 minutos no ha alterado el índice de Apgar al nacer en el 90% de los casos. Por lo tanto, se recomienda no aplicar presión en el fondo uterino. Tampoco se ha demostrado su efectividad en el descenso fetal y produce incomodidad. Durante todo el trabajo de parto y especialmente durante el expulsivo, se debe informar a la madre de las distintas posiciones que hay de cúbito lateral, litotomía, vertical en cuclillas, etc. Y se va a instar a que la madre adopte la posición que a ella le resulte más cómoda. Estudios sugieren que una posición vertical o lateral produce una disminución de la incomodidad, de la dificultad para pujar, del dolor, trauma perineal y vaginal, reduce también el riesgo de infecciones, reduce la duración de la segunda fase del trabajo de parto y reduce el riesgo de índices de Apgar menor a 7, así como alteraciones de la frecuencia cardíaca fetal y del pH de la arteria umbilical. Durante el expulsivo, solo se evitará la expulsión incontrolada de la cabeza y los hombros, ya que no existen evidencias de que la maniobra de Ritgen tenga ventajas en la prevención de desgarros. La episiotomía no se hará de forma rutinaria, más bien se realizará con carácter restrictivo, limitándose solo a casos en los que a criterio de quien asiste al parto la considere estrictamente necesaria. Entonces, ¿cuáles son los beneficios de la posición vertical durante el expulsivo? Tienen una acción positiva de la fuerza de gravedad que favorece el encaje y descenso fetales. Se estima que la madre gana entre 30 y 40 milímetros de mercurio de presión intrauterina cuando adopta una posición vertical. Y además hay ausencia de compresión de grandes vasos a nivel de la madre, aorta abdominal. Mejora el equilibrio ácido-base fetal tanto durante el periodo de dilatación como en el expulsivo, facilitando la transición fetal-neonatal. Hay mayor eficiencia de las contracciones uterinas durante el trabajo de parto y el periodo expulsivo, las cuales se van a suceder con menor frecuencia pero con mayor intensidad, lo que va a provocar menos intervenciones obstétricas, menor uso de oxitocina y menos riesgos de alteraciones de los latidos cardíacos fetales. Va a mejorar el ángulo de encaje. La posición vertical determina que este ángulo sea menos agudo, lo que va a favorecer el encaje y progresión del feto. Va a aumentar asimismo los diámetros del canal del parto hasta 2 centímetros en sentido antero-posterior y hasta 1 centímetro en sentido transverso. Así va a moldear la articulación coxofemoral. También genera menores presiones intravaginales, lo que va a disminuir la resistencia al pasaje del feto
por la relación directa entre relajación de músculos perineales y el grado de flexión coxofemoral. ¿Cuáles son los cuidados especiales durante y después del nacimiento? Tras el nacimiento, el bebé se debe colocar en contacto piel con piel sobre la madre, ayudándose de una toalla y estimulando al acompañante a que ayude a secar el bebé y al darle calor. Se va a secar todo el bebé excepto las manos. Se debe realizar el contacto piel con piel el mayor tiempo posible y sin interrupciones durante al menos una hora. Durante este primer contacto, el médico vigilará el estado del paciente y su adaptación al medio ambiente. Advertirá cualquier alteración que hiciera necesario pasar al recién nacido a la cuna de reanimación y podrá realizar el test de Apgar. Posteriormente se realizará un clampeo oportuno del cordón umbilical aproximadamente a los 3 minutos después del parto o cuando el cordón umbilical deje de latir, ya que esto conlleva a diversos beneficios para el bebé. Se pasan aproximadamente 80 mililitros de sangre al feto, que van a aportar 50 miligramos de hierro sérico, aumenta la hemoglobina y el hematocrito hasta en un 50%, generando un aumento de la oxigenación cerebral en prematuros durante las primeras 24 horas de vida, disminuye la dificultad respiratoria en el recién nacido, potencia su desarrollo cognitivo y previene la anemia de los 4 a 6 meses del lactante. No es necesario colocar oxitóxicos posterior a la expulsión de la cabeza y si esto se hace debe ser vía intramuscular. Tampoco debemos realizar una revisión endouterina de rutina, solamente si al revisar la placenta hallamos que esté incompleta, presente infartos, hematomas o inserción anómala del cordón. Si el útero se encuentra hipotónico, lo que se debe hacer es vaciar la vejiga y realizar un masaje uterino externo. La Organización Mundial de la Salud no recomienda realizar revisiones ya que no hay evidencia de que esto sea útil. Conlleva mayor incomodidad, aumento de infecciones, aumento de traumatismo vaginal y hay hasta riesgo de shock materno. ¿Cuáles son las ventajas del contacto piel a piel? El bebé se coloniza con los microorganismos maternos en vez de hacerlo con los del equipo de salud. Tiene efectos positivos para el recién nacido en la adaptación a la vida extrauterina. Los movimientos de reptación o arrastre al pecho del neonato favorecen el alumbramiento. El contacto piel a piel genera una descarga de oxitocina que disminuye la hemorragia materna. Favorece también la iniciación precoz de la lactancia materna, lo que disminuye la mortalidad neonatal en un 22%. Hay una precoz iniciación de la interacción madre e hijo, lo cual crea seguridad en el bebé. El contacto piel a piel proporciona una estabilidad térmica, cardiorrespiratoria y fortalece el sistema inmunitario del bebé. Con respecto a la leche materna, ¿cuáles son sus características? El calostro propiamente se produce durante los 3 primeros días después del parto. El volumen producido es de aproximadamente 2 a 20 cc por mamada, siendo esto suficiente para alimentar al recién nacido. Este calostro tiene 2 gramos por cada 100 ml de grasa, 4 de lactosa y 2 de proteína. Además, contiene vitaminas liposolubles como la vitamina E, la A y la K, carotenos y algunos minerales, entre ellos el sodio y el zinc. Asimismo, posee una alta concentración promedio de inmunoglobulina A y lactoferrina, linfocitos T CD4, macrófagas hasta de 100.000 por milímetro cúbico, inmunomoduladoras IL-10, células madre y leptina. Entonces, ¿cuáles son los beneficios de la lactancia materna en esa primera hora de vida? La lactancia materna va a facilitar la reproducción del lactobacilo bífido en el lumen intestinal del recién nacido. Facilita la eliminación del meconio. Los antioxidantes presentes son necesarios para protegerlo del daño oxidativo y la enfermedad hemorrágica. Las inmunoglobulinas cubren el revestimiento interior inmaduro del tracto digestivo, previniendo la adherencia de bacterias, virus, parásitos y otros patógenos. El escaso volumen permite al niño organizar progresivamente su tríptico funcional de succión, deglución y respiración, así como aumentar progresivamente su función renal. Los factores de crecimiento estimulan la maduración de los sistemas propios del niño y los linfocitos y macrófagos confieren al recién nacido una eficiente protección contra los gérmenes del medio ambiente, es decir, es la mejor vacuna que se le puede administrar al recién nacido. Muchas gracias por su atención. Si desean más información, por favor revisar los siguientes enlaces.